pues seguir actualizando y pues compartir un poco de las experiencias y de los aprendizajes sobre lo que es la evaluación en un paciente con baja visión. Como bien mencionaba Eddie, yo soy Gabriela Maldonado Mena, yo soy profesora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente trabajo impartiendo las materias de baja visión y de morfología ocular propiamente para esta carrera, para la carrera de licenciado en optometría, que se cursa en la universidad. Entonces, la plática del día de hoy espero que sea bastante dinámica. Les voy a dar algunos aspectos básicos de cómo se debe hacer la evaluación en un paciente que cursa con este tipo de debilidad visual, ya que a lo mejor para hacer una evaluación completa y un poco más profesional, pues obviamente se necesita pues un curso o necesitaríamos llevarnos un poco más de tiempo, pero espero que los puntos que veamos el día de hoy les sirvan muchísimo para su práctica diaria, para su evaluación en consulta diaria y pues obviamente nos puedan permitir dar un servicio profesional mucho más profundo. Entonces, la plática del día de hoy, como ya lo mencionaron, es evaluando a un paciente con baja visión. Antes de iniciar ya con la parte un poco más clínica, vamos a dar como una pequeña introducción. Vamos a ver cómo podemos nosotros identificar con un paciente de baja visión. Muchas veces nosotros estamos en consulta, estamos en la evaluación ante una persona y no identificamos o podemos dejar de lado muchas evidencias clínicas que presenta una persona que lo encasillarían dentro de la debilidad visual, conocida como baja visión, o no dentro de la baja visión. Entonces, les voy a explicar un poquito qué aspectos necesitamos considerar para poder identificar qué es o qué paciente consideramos que tiene baja visión. Lo primero, la baja visión en sí es una disminución de agudeza visual y de campo visual que va a limitar a una persona para que pueda hacer actividades de la vida cotidiana. ¿Qué actividades hacemos cotidianamente? Leer, ver televisión, escribir, muchas veces incluso actividades muy sencillas como ponernos los zapatos, identificar los colores de las prendas que vamos a utilizar. Entonces, una persona que cursa con este tipo de debilidad visual a causa de que su agudeza visual es muy mala y su campo visual es muy malo, las actividades que normalmente ustedes y yo podríamos realizar, esta persona no las puede hacer. Entonces, un paciente que tiene baja visión tiene estas características primordiales. En sí, las características clínicas se enfocan en tres cosas a no olvidar. Primero, la baja visión está relacionada a una patología ocular que la está ocasionando. Esta enfermedad ocular es irreversible. Nosotros somos muchas veces ya una de las que se les hace a pacientes que tienen algún tipo de patología ocular. Y somos los que podemos brindar ciertas herramientas para aprovechar la poca visión que está teniendo una persona que cursa con esta condición. ¿Qué otra característica clínica tiene un paciente que tiene baja visión? Es que su agudeza visual es peor a 20/60 o igual a 20/60. Podemos encontrar personas que tienen agudezas visuales con corrección de 20/60, 20/70, 20/80, 20/100, 20/200, etcétera, etcétera. Personas que tienen agudezas visuales peores a las que acabo de describir, peor a 20/60, se le consideraría o entraría dentro de las características clínicas de una persona que curse con baja visión. Otra característica es que el campo visual tiene una afectación aproximada de 10 grados o una afectación igual o menor a 10 grados dentro de su espacio de visión. Entonces, estas tres condiciones, la enfermedad ocular, la agudeza visual y el campo visual, clínicamente deben de tener una denominación. La enfermedad ocular debe ser irreversible, la agudeza visual debe ser igual o pero a 20/60 y el campo visual igual o menor a 10 grados. Estas condiciones para una persona como dentro de la baja visión. Sin embargo, muchos de nosotros en la consulta diaria nos vamos a encontrar a pacientes que presentan condiciones visuales no dentro de lo que les acabo de mencionar. Me explico. Probablemente podamos tener pacientes que se encuentren con agudezas visuales de 20/200, pero el campo de visión sea sea de 30 grados, que es mucho más amplio de que el que viene dentro de la definición clínica de una persona con baja visión. Este 20/200 y este campo visual de 30 grados lo va a limitar para realizar actividades de la vida cotidiana.
una persona que cursa con baja visión a lo mejor no cumple al pie de la letra estas características clínicas, sin embargo, las características de agudeza visual y de campo visual lo están limitando para realizar actividades de la vida cotidiana, al final son las pautas para nosotros definir o encasillar al paciente como dentro de la baja visión, ¿sí? Entonces, son estas 3 características clínicas. En mi experiencia profesional, encontrar un paciente que cumpla al pie de la letra una agudeza visual tan mala y un campo visual tan malo son menos, menos probables o son menos, estadísticamente se han presentado menos a pacientes que me he encontrado con mejores agudezas visuales y mejores campos visuales. Sin embargo, aún con estas características se sigue presentando una mala agudeza visual. De hecho, en literatura anterior podremos encontrar que las agudezas visuales se consideraban a partir de 20/80. En literatura nueva podemos encontrar que personas que consideran que se considera una persona con baja visión a partir de 20/40. Al final de cuentas, vamos a ver que va mucho más que una condición matemática. Las características a considerar para que una persona esté dentro de la baja visión. Por lo mismo, yo puedo encontrar agudezas visuales desde el 20/60 hasta percepción de luz. Mientras mi paciente todavía tenga algún tipo de espacio de visión o resto visual que se pueda rehabilitar, es considerado dentro de la baja visión. Mientras mi paciente no sea ciego, mi paciente cuenta con baja visión. De hecho, son más las personas, por ejemplo, aquí en México, la discapacidad visual es el segundo tipo de discapacidad visual. Desconozco cómo sea allá en Ecuador, pero aquí en México así es. Y hay más población con baja visión que más población con ceguera. Entonces es muy frecuente que nos podamos encontrar pacientes que se puedan encontrar dentro de estas clasificaciones. Existe esta clasificación de la baja visión, moderada, severa y profunda, dependiendo de qué tan mal ve mi paciente. Entonces nosotros podemos empezar a clasificarlos de qué tan severa o qué tan profunda o qué tan moderada sea la baja visión del paciente, dependiendo de la agudeza visual que presente. Entonces, desde ahí vamos ya teniendo una idea de del tipo de paciente que se nos va a presentar para evaluarlo. ¿Qué condiciones pueden presentar mis pacientes que tienen baja visión? Como bien mencioné, la agudeza visual puede ser peor a 20/60 o igual, y el campo visual puede estar afectado. ¿Qué tipos de afectaciones de campo visual puede presentar mi paciente? Les puse aquí 4 ejemplos claros de los tipos de pérdidas de campo visual. Tenemos lo que es un campo visual geográfico, en donde podemos ver escotomas que no siguen un patrón muy exacto, sino podemos ver lesiones o pérdidas de campo visual en diferentes zonas de la retina. Y esto va a producir una imagen parcheada o solamente espacios de visión muy específicos, sino muy regulares. Esto lo podemos ver en condiciones como la retinopatía diabética. Es un tipo de visión o un resultado de visión por este tipo de condición patológica. Otro tipo de pérdida de campo visual es el campo visual periférico, en donde la sensibilidad de la retina central sigue funcionando y únicamente hay una disminución de la sensibilidad periférica. Entonces tenemos un campo visual central habilitado y una periferia que está atrofiada. Ese es nuestro campo visual periférico, característica de condiciones patológicas como el glaucoma. Tenemos un campo visual central, pérdida o que no está habilitado, degeneraciones maculares, agujeros maculares, pueden provocar este tipo de pérdida donde centralmente mi paciente no ve si su periferia o su campo visual periférico está habilitado. Una hemianopsia donde tenemos la mitad del campo visual disminuido o perdido y la otra mitad del campo visual está habilitada. Este tipo de pérdidas es importante que las vayamos identificando desde el momento que nosotros hacemos un interrogatorio a nuestro paciente para poder ir pues preparando o previniendo qué es lo que va a pasar o cómo es la visión que está presentando en nuestro paciente. Hay una forma ideal, que sería bueno a lo mejor retomarla en otro momento, una forma ideal de poder indagar cuáles son las condiciones clínicas a las cuales está llegando nuestro paciente desde que estamos haciendo un interrogatorio. Entonces, las pérdidas de campo visual que nos podemos encontrar con estos pacientes son de estas formas. Entonces, son las formas en las que mi paciente está viendo y es importante conocerlas para saber
qué forma o de qué forma vamos a estar trabajando con ellos. Hay que entender las condiciones clínicas que están presentando. ¿Qué patologías pueden causar baja visión? Hay muchas, infinidad. Recuerden que tienen la condición de que son irreversibles, pero de las principales tenemos la retinopatía diabética, el glaucoma, la degeneración macular, las cataratas, leucoma, retinosis pigmentaria, miopía degenerativa. Todas estas condiciones van a provocar afectaciones en la agudeza y en el campo visual de nuestro paciente, causándoles esta baja visión. La baja visión, algo que hay que tener muy claro y muy en cuenta, es que la baja visión no es una enfermedad. La baja visión es el resultado de una enfermedad. Por lo tanto, yo no voy a curar a mi paciente de baja visión. Si yo quiero tratar la baja visión, necesito acompañar el tratamiento de la patología que está causando la baja visión. La baja visión no se cura, sino es el resultado de una patología. Entonces, cuando tengamos un paciente que nosotros ya desde que hacemos esta evaluación clínica que ahorita vamos a ver, identificamos que está presentando agudeza visual igual o peor a 20/60, campo visual bastante disminuido, yo tengo que empezar a manejar y a comprender que lo que está presentando, lo que yo estoy evaluando, es a consecuencia de esta patología. Entonces necesito un trabajo o hacer un trabajo colaborativo con un oftalmólogo, con un médico oftalmólogo, para llevar de la mano el tratamiento óptico que yo dé con el tratamiento propiamente hacia la patología que está causando baja visión. Es muy importante entonces identificar estos factores que yo voy a encontrar en mi persona o la persona que cursa con baja visión a la hora de realizar la evaluación. En pocas palabras, la baja visión es un estado funcional más que la expresión numérica de la agudeza visual. Me explico, más que si entramos en controversia de que yo voy a encontrar una persona o un paciente que tiene 20/60 o que tiene una agudeza visual de 20/80 o que tiene una agudeza visual de 20/200, lo que a mí me va a dar la pauta para poder empezar a dar un tratamiento propio o una rehabilitación propia de una persona que cursa con baja visión es la funcionalidad, que la visión que está presentando le sea funcional, le permita realizar actividades de la vida cotidiana. A lo mejor mi paciente presenta un glaucoma y la condición patológica perfectamente le permite tener un 20/30 de agudeza visual, pero su campo visual lo encontramos en un 20 grados, que es bastante disminuido. Y esto ya le limita, pese a que su visión central y su agudeza visual sea bastante buena, ya la condición del campo visual lo va a limitar para hacer una actividad de la vida cotidiana. Entonces, cualquier tipo de paciente que ustedes vean que tiene alguna dificultad funcional en su vida cotidiana, podríamos darle un tipo de tratamiento como baja visión. Incluso a veces en condiciones como la miopía degenerativa, a lo mejor la afectación del campo visual no es tanta, pero la agudeza visual sí. Entonces, ahí es contrario al primer caso. Yo podría acceder o permitir dar un tratamiento de baja visión, una ayuda óptica para personas con baja visión, pese a que su campo visual no esté tan reducido. Entonces, lo bonito de esta área o de estas herramientas que vamos a conocer el día de hoy es que las podemos manejar para personas que tienen baja visión, obviamente, y para personas a lo mejor que se encuentran dentro o realizando ciertas limitaciones en su vida diaria. ¿Okay? Espero que hasta aquí no tengamos alguna duda. De hecho, creo que hay la oportunidad, déjenme ver nada más dónde está habilitado el chat. Si quieren realizarme alguna pregunta o quieren, me pueden decir que me pare o algo que quisieran que entrara o que profundizara un poquito más de lo que acabo de mencionar, lo pueden hacer con toda confianza. Déjenme ver nada más dónde está el chat. Denme un segundo. Aquí ya lo No, Gaby, no hay ninguna pregunta, solo muchos saludos. Y yo cualquier cosita, si hay alguna pregunta, enseguida yo te la aviso. Excelente, sí. Si me puedes ayudar con eso Claro para que sí. ver que esté quedando más o menos claro el punto al que quiero llegar. Entonces, cuando nosotros estas son las características que a mí me van a permitir darme cuenta que me estoy presentando ante un paciente con baja visión. Entonces, yo recuerdo mucho que cuando yo estaba estudiando, que ya fueron bastantes tiempos, cuando yo estudiaba la licenciatura en optometría, sino como un optometrista principiante. Te encontrabas a un paciente con cataratas desde que estabas haciendo interrogatorio y te decía, yo
tengo una catarata, yo soy diabético, o yo de repente siento que ya no veo nada. Cuando nos topábamos con este tipo de pacientes siempre llegaba como un miedo, ¿no? Una sensación de, no, pues, no, ¿qué tanto le voy a poder ofrecer a este paciente? Yo no tengo todas las herramientas y está muy mal. Lo primero es, váyase con el oftalmólogo o yo no le puedo hacer nada. Si ya le dijo el oftalmólogo que ya no hacía más que hacer, pues yo tampoco, ya no tengo las herramientas. Muchas veces nos creamos muchas limitantes y les teníamos cierta cautela a estos pacientes. Y sobre todo les digo, cuando uno no tiene experiencia en la profesión, pues pasa muy, muy seguido. Y lo recuerdo mucho de estudiante. Ya adentrándonos más al estudio de la baja visión, vamos a ver que un paciente que tiene baja visión o el protocolo de atención con un paciente de baja visión no es algo que no se realice con un paciente convencional. Un paciente de baja visión se trata igual que un paciente convencional. No hay un gran secreto o una gran, un gran conocimiento que no podamos dominar fácilmente para la atención de una persona que cursa con baja visión. En sí, el protocolo de la atención de baja visión se puede resumir en estos 3 puntos muy importantes. Y esta es la atención optométrica. ¿Por qué? Porque los pacientes que cursan con baja visión no únicamente necesitan una atención por parte de un optometrista. Como bien lo mencioné, para la rehabilitación de un paciente que cursa con baja visión se necesita un trabajo colaborativo, un trabajo propiamente con un oftalmólogo para la atención de la patología, un trabajo con un psicólogo probablemente, también por las condiciones emocionales en las que se puede encontrar un paciente, con un rehabilitador para que nos ayude en el manejo y en el entrenamiento de las ayudas que se puedan, que nosotros vamos a adaptar, ya sean ópticas o no ópticas, y todo este trabajo colaborativo pueda permitir la integración de la persona que cursa con baja visión a la sociedad, que se pueda volver a trabajar o que se pueda volver a incorporar. Entonces, el protocolo, como les digo, de nuestra parte, de la parte del optometrista, se puede dividir en estos 3 grupos que son muy fáciles. Por eso les digo, no les va a sonar a algo diferente o no es el secreto que no conozcamos o que no podamos dominar fácilmente. Entonces, la atención de la baja visión se puede dividir en lo que es encasillarme en la medición de la agudeza visual, en determinar un estado refractivo y determinar los sistemas de amplificación que van a permitir que mi paciente aproveche esta visión que está resultando de su condición patológica. Entonces, la medición de la agudeza visual que nosotros realizamos debe ser, obviamente, ya saben, de lejos, también para visión cercana. Y algo muy importante que se presenta en la medición de la agudeza visual es que en este paso o en este momento de la evaluación de una persona que cursa con baja visión, nosotros debemos determinar la visión excéntrica. La visión excéntrica es un término que a lo mejor puede sonarnos a fijación excéntrica, pero no es lo mismo. Es un concepto completamente diferente. La visión excéntrica es la visión o la mejor visión funcional que está teniendo el paciente y con la cual vamos a poder trabajar para poder rehabilitarlo. Recuerden que mi paciente o una característica que va a tener una persona que cursa con baja visión es que su agudeza visual es muy mala y su campo visual está afectado en principal característica. Entonces yo tengo que hacer una evaluación específica en la agudeza visual para poder determinar, en dado caso, la visión excéntrica y con esto poder utilizar la mejor visión que presente mi paciente y que esto le permita pues aprovecharla al máximo y pueda realizar actividades de la vida cotidiana. Algo que uno debe de estar muy en claro cuando trabaja con una persona que cursa con baja visión es en ser determinantes en no ofrecer las perlas de la Virgen, así diríamos acá en México, o no ofrecer cosas milagrosas con lo que nosotros vamos a trabajar, sino ser claros de que el tratamiento y la rehabilitación que nosotros hacemos en la baja visión es en pro de las condiciones visuales que está presentando el paciente. Lo que nosotros buscamos es aprovechar al máximo la capacidad o la función visual que está teniendo para que pueda realizar actividades. Me explico, a lo mejor mi paciente va a poder leer, pero no lo va a hacer a la misma distancia que lo hacía anteriormente. Mi paciente va a poder ver un poco más a lo lejos, pero para poder hacerlo va a necesitar de un dispositivo óptico especial. ¿Me explico? Entonces, desde que nosotros vamos haciendo una evaluación inicial o un interrogatorio o una interacción con el paciente, pues vamos conociendo las limitaciones y obviamente los objetivos que se van a trabajar durante la evaluación.
La medición de la agudeza visual, ahorita vamos a ver cómo se realiza, pero sería el primer punto importante en el protocolo de atención. Todos nosotros ya sabemos evaluar agudeza visual, lo hacemos con todos nuestros pacientes, obviamente también lo tenemos que hacer con un paciente de baja visión. El siguiente punto o el siguiente paso para la atención de un paciente con baja visión es la determinación del estado refractivo. Nosotros realizamos la retinoscopia estática con un paciente convencional y con eso nosotros podemos conocer el estado refractivo de nuestro paciente. Con una persona que cursa con baja visión, la determinación del estado refractivo es muy, muy importante, tanto como la medición de la agudeza visual. Los dos primeros son la base para la determinación del tercer punto. Si yo hago una buena medición de agudeza visual, la baja visión es tan noble que me va a permitir realizar una adaptación óptica no convencional muy exacta. Son meras matemáticas, entonces eso permite, les digo, esta parte noble de la baja visión. Si ustedes miden bien la agudeza visual, vamos a tener una base bastante conveniente para la adaptación de las ayudas ópticas. Por lo mismo, si también hacen o emetropizan a su paciente correctamente, la persona que cursa con baja visión pues, todavía tiene más probabilidades de aprovechar su resto visual. Entonces, tanto la agudeza visual como la refracción son base para la rehabilitación de un paciente que cursa con baja visión. Vamos a ver ahorita unos métodos especiales para poder hacer la determinación de este estado refractivo, ya que las características muchas veces físicas, anatómicas, incluso bueno, si estas dos condiciones van a impedir que la retinoscopia estática no sea muy útil. Entonces vamos a conocer ahorita unas que nos pueden ayudar en nuestra consulta diaria para poder resolver estos problemas. Y por último, la determinación de los sistemas de ampliación. Yo ya me di agudeza visual, yo ya tengo o ya metropicé a mi paciente, ahora sí voy a hacer las adaptaciones de los sistemas de amplificación, ya son las ayudas ópticas no convencionales, ya sea relativa a la distancia, al tamaño, las angulares, dependiendo de las necesidades y de las distancias de trabajo que quiera rehabilitar en mi paciente. Pero básicamente el protocolo de atención o lo que vamos a ver ahorita va a estar encaminado más que nada en los primeros dos. También por cuestiones de tiempo, ya conocer un poco más de los sistemas de ampliación. Sería bueno que lo tuviéramos o lo pudiéramos ir retomando en otros momentos para poderles compartir más de cómo se debe de realizar. Pero lo que vamos a ver ahorita, les digo, ya nos va a brindar bastantes herramientas para poder seguir trabajando con este tipo de pacientes. 3 pasos importantes, entonces, medición de agudeza visual, lejos y cerca, metropizar a mi paciente y adaptar las ayudas ópticas que puedan ayudar a aprovechar el resto visual que está presentando. Esta atención o la atención de un paciente con baja visión también debe estar basada principalmente en el diagnóstico oftalmológico. Cuando ustedes hagan una evaluación a un paciente con baja visión, debemos de tener primeramente este paso. Necesitamos saber qué condición está afectando el campo visual y la agudeza visual de mi paciente. Si ustedes no tienen un diagnóstico oftalmológico, no se recomienda el realizar una adaptación o un trabajo en cuanto a las adaptaciones ópticas se refiere. Es la base, el diagnóstico oftalmológico es la base del trabajo y de la rehabilitación con un paciente con baja visión. Entonces será nuestro primer paso para poder empezar a hacer esta evaluación. La segunda, la rehabilitación y bien la atención a este tipo de pacientes debe estar basado en objetivos. Como bien se los mencioné, no podemos ofrecer todo como quisiéramos, no podemos prometer que se va a volver a obtener visión de la que a lo mejor el paciente ha tenido cierta pérdida. Entonces tenemos que estar muy claros con los pacientes y trabajar mediante objetivos. Hay que tener propósitos de lo que se está trabajando en él. Esto a la vez es motivante para el paciente y obviamente lleva a una organización más establecida de lo que se debe de hacer con este tipo de pacientes. El tratamiento que ustedes den va a estar basado en los objetivos que previamente se tienen que establecer junto con el paciente. No son objetivos de nosotros, sino del paciente. Y obviamente no olvidar, como ya se los había mencionado, que todo lo que ustedes acaban de ver o que les acabo de mencionar aquí, la medición de agudeza visual, la determinación del estado refractivo y el adaptar los sistemas de amplificación, se realizan como si estuviéramos trabajando con un paciente convencional. No tenemos una
una manera diferente de realizarlo a como lo trabajaríamos con una persona que no cursara con baja visión. También para adentrarme ahorita ya a las técnicas como tal, para mencionar y que no se nos vaya a olvidar. En la baja visión, a diferencia de la evaluación de un paciente convencional, las distancias de trabajo cambian. Las distancias que manejamos para los trabajos y para la evaluación del paciente de baja visión son diferentes a las que utilizaríamos con un paciente que cuenta con su visión al 100%, que no cuenta con baja visión. Primera, la visión cercana, a diferencia de un paciente, nosotros normalmente en una evaluación convencional la realizaríamos a 40 centímetros. Aquí no, aquí la manejamos a partir de o la consideramos a partir de los 25 centímetros. Tenemos una visión intermedia bastante establecida que es entre los 25 y los 60 centímetros. Y lo que es nuestra visión lejana va desde los 60 centímetros hacia el infinito, aproximadamente. Bueno, muchos de los elementos que nosotros utilizamos para poder evaluarlos, los utilizamos a los 4 metros, pero en sí hacia el infinito es propiamente la visión lejana o las distancias en las que consideramos nosotros la visión lejana. Hay que ver entonces visión cercana, visión intermedia y visión lejana, que es importante, ahorita se los menciono, porque esos nos van a dar la pauta de cómo hacer la evaluación de la agudeza visual y también de la adaptación de las ayudas ópticas. Para recordar también, ahorita antes de que veamos estas técnicas, para recordar, cuando nosotros estamos rehabilitando a un paciente con baja visión, nuestra meta o nuestra agudeza visual meta siempre es como mínimo un 20/50. Con un paciente convencional nosotros sabemos que estamos llegando o estamos realizando una buena adaptación porque nuestro paciente ve un 20/20. Con nuestro paciente que tiene baja visión, nuestra agudeza visual ideal o meta como mínimo es el 20/50. Entonces, también se los pongo como a punto de recordar para tenerlo bien presente a la hora de hacer esta evaluación. Entonces, ahora sí, ¿cómo voy a hacer yo la medición de la agudeza visual con un paciente que cursa con baja visión? Cuando nosotros evaluamos un paciente convencional, lo que hacemos es tener ya sea un optotipo a la distancia en visión lejana y luego hacemos una medición en visión cercana. Sabemos que esta técnica es monocular y algo muy similar se realiza lo mismo realizamos con la baja visión. Simplemente los tests para la medición de agudeza visual en la baja visión son diferentes porque tienen el objetivo propiamente de ser un poco menos frustrante que a lo mejor poner a un paciente frente al optotipo de Snell con el tamaño 20/400, que es usualmente el más grande, y preguntarle si lo puede ver a 6 metros y que mi paciente me reporte que no lo ve. Es un poco frustrante yo pedirle a mi paciente que se ponga de pie y que vaya avanzando poco a poco hasta que me diga que lo vea. Entonces, se busca en la baja visión que los tests que nosotros utilizamos para la medición de agudeza visual sean fácil de manejar y permitan que el examinador sea el que se mueva. El paciente siempre está sentado al realizar la evaluación. Esto, les digo, tiene el objetivo de no ser frustrante, de evitar, obviamente, o apoyar también si nos encontramos con personas ya de la tercera edad o bastante mayores que tienen alguna condición, no solamente en sus ojos, sino también alguna condición patológica anatómica que impida su movilidad. Entonces, el que sean fáciles de mover, los test de agudeza visual para baja visión son una herramienta de apoyo para hacer mucho más fácil esta evaluación. Y la medición de la agudeza visual básicamente consta en estos 5 puntos que quisiera que ustedes tuvieran bien en cuenta. No es una técnica diferente a lo que ustedes ya saben hacer. La agudeza visual se realiza o se mide igual que con un paciente convencional. Les digo, monocularmente se realiza esta evaluación y se realizan las notaciones desde donde alcanzó a ver o la última línea de letras que alcanzó a ver mi paciente. Y lo mismo se está realizando con un paciente que cursa con baja visión. Sin embargo, hay puntos o estos 5 puntos a considerar para poderla realizar. Primero, cuando yo hago la medición de agudeza visual con mi paciente, yo tengo que considerar que cuando vea o evalúe a mi paciente su visión lejana, lo voy a hacer a una distancia de 4 metros. Por lo tanto, cuando yo hago una evaluación de su visión cercana, lo voy a hacer a 25 centímetros. De lejos yo evalúo a 4 metros y de cerca evalúo a 25 centímetros. Esas son únicamente las diferencias o las grandes diferencias
que se puedan permitir, a más de la tercera. El tercer punto dice, permitir al paciente mover la cabeza, visión excéntrica. Con un paciente convencional yo solicitaría que monocularmente, o sea, así, monocularmente estuviera al frente, que estuviera en una posición bastante pues, derechita, erguida, que pudiera estar con una posición de primaria, una posición primaria de mirada, o viendo hacia el frente, para que me pudiera decir las letras. Yo lo que le voy a solicitar a mi paciente cuando mido la agudeza visual es que mi paciente vea al frente. Si no logra ver el optotipo que yo le estoy presentando a 4 metros, lo que voy a solicitarle es que mueva su cara y que trate de identificar mediante movimientos de cabeza si existe alguna zona de su visión en donde pueda percibir las imágenes que yo le estoy presentando al frente, ya sea un optotipo de letras, ya sea un optotipo ya sea LEA, ya sea la C de Landor, el optotipo con el que ustedes cuenten, o ya sean los números, dependiendo de lo que nosotros tengamos enfrente para poder evaluarlo. Entonces, lo que yo voy a hacer es pedirle a mi paciente que identifique. Si viendo al frente mi paciente no ve el optotipo, yo voy a partir a hacer movimientos o pedirle que mueva su cabeza en diferentes posiciones para que me diga si puede percibir la letra haciendo estos movimientos. Eso nos va a permitir identificar de primera instancia la visión excéntrica o la visión que podamos nosotros rescatar al realizar esta evaluación. ¿Qué pasa? A lo mejor mi paciente, yo ya le puse el optotipo más grande de mi cartilla, mi paciente no ve ahí al frente ese optotipo grandote, aún haciendo un movimiento de cabeza hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, no lo puede percibir. Lo que yo voy a hacer es acercar el optotipo con el cual estoy haciendo mi medición de emisión lejana a 4 metros, lo voy a acercar a 1 metro. De ahí les comento nuevamente lo conveniente de que los optotipos o las cartillas o los dispositivos que nosotros usamos para evaluar la agudeza visual cuando estemos frente a un paciente de baja visión es que tengan esta facilidad de moverse, de ser, pues sí, de ser movibles, de que lo pueda yo desplazar fácilmente para inmediatamente, mi paciente no ve a 4 metros, yo inmediatamente disminuyo la distancia de evaluación a 1 metro para permitirle a mi paciente que me pueda dar una respuesta de agudeza visual. Este sería el procedimiento ideal para poder hacer esta evaluación. Algo que es muy característico a la hora de evaluar la agudeza visual de un paciente con baja visión es tener bastante paciencia. ¿Por qué? Porque para este procedimiento, como les digo, si ustedes lo realizan correctamente o realizamos una muy buena evaluación tanto de la medición de la agudeza visual y una buena localización de la visión excéntrica de mi paciente, las adaptaciones y la rehabilitación que yo busque hacer con el paciente va a ser mucho más exacta y mucho más fácil. Entonces, se recomienda hacer este procedimiento con ciencia y dar el tiempo para que el paciente dé las respuestas que nosotros necesitamos para realizar para obtener bien esta medición de la agudeza visual. Por lo tanto, a lo mejor con un paciente convencional en donde yo pueda medir la agudeza visual, no sé qué les gusta, en 5 minutos, a lo mejor con un paciente que cursa con baja visión, yo para poder hacer esta medición de agudeza visual me puedo llevar entre 15 a 20 minutos. Porque obviamente también hay un proceso o una evaluación si mi paciente no ve con la cartilla que yo estoy utilizando. Así como nosotros lo haríamos con un paciente convencional, de que si mi paciente no ve en 2400, el paciente se va acercando al optotipo, hago cuenta dedos, movimiento de mano, etcétera, etcétera. Un proceso muy similar hay en la evaluación de la baja visión, que ahorita se los voy a comentar para que lo podamos tener en conciencia. Entonces, cuando nosotros hagamos la evaluación de la medición de la agudeza visual, hay que considerar estos aspectos. No es algo diferente, únicamente la evaluación se hace a diferentes distancias, utilizando diferentes herramientas, hablando de cartillas para lograr hacerla. Yo lo voy a hacer a 4 metros cuando sea en visión lejana y lo voy a hacer a 25 centímetros cuando esté evaluando la visión cercana, permitiendo que mi paciente haga movimientos de cabeza para poder identificar algún tipo de visión excéntrica si es que lo presenta. ¿Quién puede presentar visión excéntrica? Cualquier persona que tenga algún daño en la región macular. Simplemente, si yo desde el interrogatorio yo ya vi que mi paciente tiene retinopatía diabética, a lo mejor ya estoy pensando que viene acompañada con un edema macular, entonces yo sé que su función central o su visión central puede estar afectada.
Una persona que tiene pues, degeneración macular también sería una de las más convenientes. Entonces, si en primera instancia no veo mi optotipo más grande, yo ya sé que a lo mejor está comportándose su campo visual o tiene una afectación central, por lo cual voy a buscar en su parte o en su visión periférica una zona que le permita o que me permita hacer una evaluación de su agudeza visual. Estas serían las herramientas ideales a utilizar para la evaluación en la agudeza visual. La primera de ellas la tienen en la parte central, es una cartilla logarítmica, ese sería el ideal, como con cualquier paciente, para obtener la medición de agudeza visual. En este caso, en las personas que cursan con baja visión, la cartilla más utilizada o lo que nosotros usamos más es el ETDRS, que es una cartilla logarítmica. Esta nos da una medición mucho más exacta de la agudeza visual. Tenemos un optotipo o optotipos que empiezan a partir de los 20-200 y tiene la característica del ETDRS precisamente que iniciamos la evaluación a 4 metros. Si mi paciente no ve ese optotipo más grande de 20-200, yo inmediatamente reduzco de los 4 metros al metro para que mi paciente me pueda dar una respuesta. Si mi paciente no puede ver alguno de los optotipos que yo le presento con el ETDRS, cuento con otra herramienta bastante útil que es el Feinblum. Esta cartilla yo les aconsejo, si a lo mejor ustedes no se dedican a la baja visión en específico, o bien si se dedican a la baja visión, el Feinblum es una herramienta básica, ideal, incluso no es costosa, a lo mejor en comparación con el ETDRS, que sí cuesta un poquito más hacer la inversión, pero el Feinblum incluso nos permite, es una cartilla, es como es un cuadernillo de números que permiten un fácil desplazamiento, que se pueda transportar fácilmente. Entonces vamos a hacer una buena medición, vamos a obtener una buena medición de agudeza visual y la podemos tener fácilmente en nuestro consultorio, esta que está de su lado derecho. El Feinblum sería mi segunda cartilla de elección o otra de las alternativas que yo tengo para poder medir la agudeza visual con este paciente. Una característica que tiene Feinblum, a diferencia del ETDRS, de esta cartilla logarítmica, es que yo aquí iniciaría mi evaluación de agudeza visual no a 4 metros, sino a 3. E inmediatamente, si mi paciente no ve a 3 metros, lo disminuiría y mi paciente yo empezaría a hacer mi evaluación a 1 metro. Estos dispositivos, estas cartillas que yo les estoy mencionando, son herramientas que sería conveniente que nosotros tuviéramos para hacer las evaluaciones de nuestros pacientes, ya sea que tuvieran baja visión o no tuvieran baja visión. Son muy buenas, les digo, son buenas alternativas que tenemos para poder hacer una evaluación clínica mucho más exacta. La que tenemos del lado izquierdo es una cartilla así ya creada para evaluar pacientes con baja visión. Cuando nos encontramos agudezas visuales bastante bajas, pero es al 20-700 que tiene el Feinblum a 1 metro. O sea, estamos viendo un optotipo bastante grande a 1 metro y mi paciente no lo puede observar. Yo cuento con otra cartilla que es el BRVT, que ya cuenta con una evaluación un poco más profunda de la agudeza visual para poder identificar condiciones visuales o funciones visuales bastante severas. Está esta otra opción, que a lo mejor es más difícil que lo tengamos en nuestra consulta diaria, pero es otra de las herramientas que nosotros utilizamos para poder medir agudezas visuales. En la baja visión no está permitido o no es conveniente reportar cuenta de dedos a 60 centímetros, movimiento de mano a 60 centímetros, percepción de luz, proyección de luz. Nosotros no reportamos esas mediciones de agudeza visual, no sería correcto. Siempre se tiene que obtener una medición numérica de la expresión de agudeza visual o de la agudeza visual que se tiene. Es por eso que contamos con diferentes cartillas para lograr tener esta medición o esta expresión numérica. La percepción de luz, el movimiento de mano, lo que les acabo de mencionar, no son mediciones numéricas. Entonces, no es válido en una evaluación de una persona con baja visión tener estos reportes. Entonces, para eso es conveniente tener estas herramientas, estas cartillas que nos puedan permitir obtener ya esta expresión numérica de la agudeza visual. La que tenemos en la parte de abajo es una cartilla, también logarítmica, pero esa es para visión cercana. Ese es el Colenbrander, es otra de las herramientas que nosotros
manejamos para hacer esta evaluación de la agudeza visual. Sin embargo, la visión cercana también se puede evaluar perfectamente con una cartilla logarítmica como el ETDRS. También hay un ETDRS de visión cercana que está excelente para poderlo utilizar. Recuerden que nada más cuando lo vayamos a hacer, se realiza a 25 centímetros. Y muy importante, se vayan a dedicar o no se vayan a dedicar a la baja visión, o bien vayan a hacer ustedes una evaluación de este tipo y lo vayan a referir a lo mejor con su compañero que sí se dedica a la baja visión o con, no sé, algún otro tipo de profesional, la forma correcta de evaluar o de expresar la agudeza visual o reportar la agudeza visual que nosotros obtuvimos es como se las puse ahí en color rojo. Se reporta la medición de agudeza visual independientemente de la nomenclatura que se vaya a utilizar. Pudieron haber utilizado Snell, el decimal, pudieron haber utilizado una expresión numérica, el logaritmo, que es ahorita lo más utilizado. Pudieron haber utilizar cualquiera de estas nomenclaturas, pero esta nomenclatura de agudeza visual siempre debe de ir acompañada a la distancia a la que se realizó la medición de agudeza visual y la cartilla que utilizaron para hacer esta medición. Les puse ahí dos ejemplos claros. Por ejemplo, yo pude haber tenido, hablando de una nomenclatura en Snell, una agudeza visual, por ejemplo, le faltó que pusiera ojo derecho. En el ojo derecho tuvo una agudeza visual de 20-200 a una distancia de 4 metros utilizando el ETDRS. Así es la forma correcta en la baja visión de poder reportar la agudeza visual. ¿Esto qué nos va a facilitar? De que a la hora de que nosotros compartamos a lo mejor información o comparemos información de la medición que se está teniendo en la agudeza visual, incluso para pronósticos o ver cómo se está comportando la agudeza visual del paciente a través de los años o de los meses, el que nosotros tengamos un registro de a qué distancia se está teniendo la agudeza visual y qué cartilla se está dando para su evaluación, es conveniente para tener un mayor seguimiento y una mayor secuencia y una mayor exactitud de la medición que se está haciendo. Por ejemplo, si a lo mejor en mi consultorio yo no me dedico a la baja visión y cuento únicamente con el proyector para poder realizar la medición de la agudeza visual, pues obviamente el proyector de optotipos lo voy a posicionar a 6 metros. Yo voy a reportar que mi paciente ve un 20-400 a 6 metros y utilicé el proyector de optotipos para poder evaluarlo. Siempre hay que poner como nombre y los apellidos de la medición de agudeza visual en la baja visión. Es muy importante para la hora de que a lo mejor yo utilice en mi consultorio de baja visión, donde yo utilizo ya estas herramientas, sea más equitativo o más igual la medición de agudeza visual que yo realicé con la que ustedes están realizando. Debe de haber ahí una similitud. A diferencia de que si ustedes no me reportan que fue a 4 metros o ustedes no reportan que fue a 4 metros, a lo mejor esta agudeza visual la pudo tener a 1 metro, no lo sabemos. Siempre tiene que ir bien específico las distancias a las cuales se está trabajando. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Eso es en cuanto a la medición de agudeza visual. Les digo, no es nada del otro mundo, se realiza igual que con otro paciente, únicamente hay que considerar distancias, hay que considerar las cartillas que vamos a utilizar y tener mucha paciencia. Ya creo que tiene una pregunta. Si variamos la distancia, por ejemplo, a 1 metro, el numerador sigue siendo 20. La virtud que tienen estas cartillas que se utilizan para la baja visión es que ya viene determinada el numerador o la magnitud de la agudeza visual que te está dando dependiendo de la distancia en la que la estás manejando. Entonces, sí cambia. Ahí la respuesta sería sí cambia. La iluminación indicada, la iluminación la mejor posible. Como un paciente convencional siempre tiene que estar la habitación bastante iluminada. Una buena iluminación, eso es lo que se considera para hacer esta evaluación. ¿Alguna otra cuestión? Les digo básicamente eso, considerar las distancias, 4 metros, 25 centímetros. Mi paciente no ve un optotipo, inmediatamente yo acerco la prueba a 1 metro para evaluar visión lejana y posiblemente 25 centímetros. Uso diferentes herramientas o diferentes cartillas para evaluarla y la tengo que reportar con 3 condiciones. La medición o la nomenclatura, la distancia y la cartilla que estoy utilizando para hacer la evaluación. Ya sea el optotipo, ya sea el ETDRS, ya sea el Feinblum, ya sea el Colombrande. Voy a proseguir.
Al reportar la agudeza visual debemos compensar la distancia para saber la agudeza visual real. No es necesario, no se hace. Por ejemplo, sí, el compensarla, por ejemplo, imaginar que tiene un 20-200 a 1 metro, yo estaría pensando que a 6 metros estaría un 20-1200. No se usa. Esa sería como la baja visión de 1800, no se usa. Ahorita tú nada más reportas 20-200 a 1 metro. Sí, ya no sería como en técnica no sería correcto hacer esa compensación, ya no es necesario. Ya tu cartilla te va a permitir darte una evaluación y esta nomenclatura perfectamente. A lo mejor aquí lo que luego tenemos que manipular, más que estas compensar distancias, el aprender a manejar diferentes nomenclaturas, porque vamos a ver qué cartillas que tienen nomenclaturas en decimal, en numérica, en logarítmico, y uno tiene que ser hábil en poder entender que no todo viene en Snell, sino ya aprender a manipular un poco más de nomenclatura. Eso yo creo que es difícil en la evaluación de la agudeza visual. Entonces, para poder... ¿Hice algo con el micrófono? Creo que no, ¿verdad? Bueno. Entonces, la determinación del estado refractivo ya sería nuestro siguiente punto para poder evaluar un paciente con baja visión. Como bien les dije, un paciente que tiene baja visión no se hace un procedimiento o no se hace una evaluación optométrica que es el gran secreto. Ya lo he dicho como 20,000 veces, pero espero que les quede claro y que les quite el miedo, porque la verdad es bastante sencillo el poder integrar ciertas técnicas que ya usamos y adaptarlas nada más un poquitito para mejorar la evaluación cuando estemos ante un paciente que curse con baja visión. Entonces, la determinación del estado refractivo, que es una de las bases para que tengamos éxito en la rehabilitación con un paciente con baja visión, es lo mismo que hacemos con un paciente convencional. Yo si estoy ante un paciente que tiene baja visión, mi prueba ideal para obtener el estado refractivo es la retinoscopía estática. Esa es mi primera elección. Yo no voy a empezar a hacer ni un método subjetivo para poder obtener la medición de la agudeza visual. Yo inicio haciendo mi retinoscopía estática. Si las condiciones del paciente lo permiten, o sea, no hay alguna opacidad de medios, yo puedo hacer una retinoscopía estática sin ningún problema y con eso determino el estado refractivo. Un gran porcentaje, me atrevería a decir algo fuerte, pero a lo mejor un 60% de las personas que ustedes evalúen que cursen con baja visión, si ustedes las refractan correctamente, van a resolver en gran parte de su problema. Muchos de los pacientes que tengan ustedes y que cursan con baja visión van a resolver sus necesidades únicamente emetropizando. Les prometo que es una de las bases y una de las cosas fundamentales que se deben de hacer con estos pacientes y que muchos de ellos únicamente vamos a necesitar trabajar esto, medir bien la agudeza visual y sacar un buen o emetropizarlos perfectamente. Es por eso que hay diferentes herramientas para poderlo hacer, porque recordemos que a lo mejor nos vamos a encontrar sí, opacidades de medio, irregularidades corneales, o nos vamos a encontrar con un sinfín de cosas que no nos permitan a lo mejor hacer una retinoscopia estática, pero haciendo o una técnica ideal y emetropizando al paciente le podemos resolver muchos de los problemas visuales que se están teniendo. Entonces, es la base, es muy fácil hacerlo y la elección a trabajar con estos pacientes es hacer la retinoscopia estática. Sin embargo, ¿qué pasa si no puedo realizar o obtener el estado refractivo de mi paciente mediante este procedimiento convencional que utilizaría con todos? Yo cuento de dos técnicas, o les voy a compartir dos métodos para poder obtener el estado refractivo. El primero de ellos, conocido como método objetivo, es la retinoscopia radical. Su nombre es retinoscopia radical. El segundo de ellos es un método subjetivo, lo que se conoce como mínima diferencia apreciable o bien MDA, para no decir todo el nombre completo. Tenemos entonces la retinoscopia radical y la MDA como herramientas extra, aparte de la retinoscopia estática, para poder evaluar a un paciente que tiene baja visión. Y son dos procedimientos sencillos que van a poder utilizar. Por cuestiones a lo mejor de tiempo, me voy a centrar más en la retinoscopia radical, que considero que esta es una de las herramientas que fácil pueden hacer en su consulta diaria y les va a permitir evaluar a este tipo de pacientes. Cualquiera de estas dos no son especiales para baja visión, son técnicas que nosotros podemos aplicar con cualquier tipo de paciente para poder metropizar o compensar una metropía. Entonces, son métodos que nosotros estamos acá en la baja visión, pero no son exclusivos de la baja visión. La retinoscopia radical
Esta es una refracción objetiva, entonces en la cual yo voy a estar observando el reflejo retinoscópico de mi paciente y voy a empezar a metropizar. Entonces, la retinoscopía radical no tiene mucha ciencia porque está basada en la retinoscopía estática. Sigo los mismos pasos para poder obtener el estado refractivo. Voy a identificar mis meridianos principales a través del retinoscopio. Yo evalúo los diferentes meridianos en mi paciente y selecciono los dos principales. Después, ya que hice eso, voy a compensar un meridiano, compenso el otro meridiano y después compenso la distancia de trabajo o el poder de la distancia de trabajo de la lente con la cual estoy trabajando. En una retinoscopía estática, como la realizamos a 50 centímetros, por eso el poder de la lente compensadora es de 2 dioptrías o de menos 2 dioptrías. Entonces, con la retinoscopía estática hago el mismo procedimiento. Utilizo mi retinoscopio, observo las sombras y voy a empezar a neutralizar mi esfera y mi cilindro y después compenso distancia de trabajo. ¿Qué característica tiene la retinoscopia radical? Esta no se realiza a 50 centímetros como la estática. Esta se sugiere empezarla a partir de 33 centímetros. Yo me voy a colocar, o sea, si yo con la estática hago una observación de reflejo y no puedo identificar ni la dirección ni la velocidad, tengo la alternativa de acercarme y empezar a seguir viendo las sombras o el comportamiento de las sombras que están teniendo en el globo ocular. Entonces, el disminuir la distancia de trabajo al realizar la retinoscopía, a esto se le conoce como retinoscopía radical, a una distancia, a una retinoscopía realizada a una distancia diferente de los 50 centímetros a la cual hacemos la retinoscopía estática. Entonces, es el mismo procedimiento. Lo único que tiene de especial es que como yo voy a variar la distancia a la cual voy a empezar a hacer voy a empezar a neutralizar, voy a necesitar cambiar el poder de la lente compensadora. Voy a necesitar identificar a qué distancia realicé mi retinoscopía para poder compensar la distancia de trabajo a la cual la realicé. Y por lo tanto, esto ya me va a permitir obtener la refracción final de mi paciente. Neutralizo esfera, neutralizo cilindro, igual que con la retinoscopia estática. No tiene mayor ciencia en cuanto a eso. Sí, lo que se hace con la mayor parte de los pacientes con baja visión, el foróptor no sería nuestra herramienta principal. Se recomienda hacer este procedimiento más con una regla esquiascópica, con la caja y el armazón de prueba, más que con el foróptor. A lo mejor sería algo que yo variaría en un paciente con baja visión. Si no tiene baja visión, se puede utilizar perfectamente el foróptor y nada más disminuimos la distancia al realizar la retinoscopía y nos puede dar el mismo resultado. Les voy a poner un ejemplo. Como bien les mencioné, esta retinoscopía se realiza a partir de los 33 centímetros, pero bien lo puedo realizar a los 20 centímetros, lo puedo realizar a 15 centímetros. No les sugiero que lo hagan a menos de 10 centímetros porque pues, también ya sería muy incómodo para ustedes y para el paciente estar situados a una distancia tan pequeña. Primero, por técnica, tener lente de retinoscopio 10 centímetros es muy cerca. Ya mejor ahí les pediría o les aconsejaría pasar al siguiente paso, que sería hacer una retinoscopía subjetiva, lo que es la MDA. Pero de los 33, o bien desde los 40 centímetros, 33 centímetros, hasta los 10 centímetros, puedo hacer esta retinoscopía. Y únicamente lo que yo voy a hacer es compensar la distancia de trabajo. Esto ya a mí ya me va a dar el valor o la metropización de mi paciente. Aquí en la imagen nosotros podemos ver cómo se trabaja perfectamente esta técnica con la regla esquiascópica. Vean ahí cómo la chica se encuentra, yo creo, como unos 25 centímetros para poder realizar la neutralización de las sombras y poder metropizar a mi paciente. Por ejemplo, cuando ustedes realizan la retinoscopia radical a 33 centímetros, ¿cómo voy a compensar o cómo voy a obtener mi RX final? Yo realicé mi retinoscopía a 33 centímetros, como les mencioné, entonces eso va a cambiar la distancia de trabajo o el poder de la lente compensadora ante la cual yo estoy trabajando. Por ejemplo, tenemos ahí la retinoscopía que se realiza a 33 centímetros. Lo único que tengo que hacer es dividir 100 entre la distancia a la cual se realizó la retinoscopía. En este caso es a 33 centímetros. Esto nos da un resultado de más 3, que de hecho sería más menos 3, el ideal. Sabemos que se utiliza una lente negativa de menos 3, pero bueno, dependiendo ya de la condición refractiva del paciente, se le puede sumar 3 dioptrías o se le pueden restar 3 dioptrías. Entonces son más menos 3 sería el resultado. Por ejemplo, en este ejemplo, yo encontré el punto neutro en una RX esférica de más 5. Compensando mi distancia de trabajo de los 33 centímetros a la cual realicé la retinoscopía,
Ya mi RX final con la distancia de trabajo quedaría en +2. ¿Sí? Es únicamente lo que tenemos que hacer. Está basado en la retinoscopia estática, solamente hay que compensar la distancia a la cual estamos haciendo. Y la podemos, como les mencionaba, utilizar no solamente con los pacientes que cursan con baja visión. Lo pueden utilizar perfectamente con pacientes que tienen alguna atrofia corneal, un queratocono, que luego a veces también es un poquito difícil poder observar claramente el reflejo del retinoscopio. Entonces, la podemos utilizar y nos puede facilitar mucho el poder encontrar la refracción de nuestro paciente. Otro ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros hacemos este procedimiento ahora 20 centímetros? Lo mismo, únicamente compenso la distancia de trabajo. En este caso, el poder de la lente compensadora sería de +5 dioptrías. Si yo encontré mi punto neutro en -5, la distancia o la RX final ya con la distancia de trabajo sería de -10, pensando que yo encontré una ametropía esférica, porque ahí pues obviamente todavía habría la cuestión de que si hay una ametropía cilíndrica, pero en este ejemplo les estoy poniendo pensando que encontramos una ametropía esférica únicamente. Entonces, la retinoscopia radical es una herramienta fácil, sencilla, que está basada en algo que nosotros realizamos todos los días, una retinoscopia estática. Únicamente hay que tener bien en cuenta que se tiene que variar o que se tiene que compensar la distancia en la cual está trabajando. Usarla con cualquier persona, no solamente con baja visión. Nosotros la usamos aquí, como bien les mencioné, cuando con la retinoscopia estática no tenemos alternativa. Usamos esta radical si nos encontramos con algún tipo de opacidad corneal, con algún tipo de opacidad en cristalino. La retinoscopia radical también nos permite obtener el estado refractivo pese a la presencia de estas condiciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Les digo, esto es un poquito rápido también para profundizar, lo podemos hacer más adelante, incluso en la siguiente técnica. Estas dos bases, las que les acabo de dar, lo que es la medición de la agudeza visual, que la consideren a diferentes distancias, de que consideren no sea un test abrumador para el paciente, haciendo que él se mueva, sino buscar una cartilla que me permita a mí moverme y no al paciente. Esas serían de las condiciones o de las recomendaciones primordiales para la evaluación de un paciente con baja visión. La obtención del estado refractivo, que es fundamental, yo la puedo hacer con la estática o bien con la retinoscopia radical. Cuando no se puede hacer eso, cuando ni la estática nos da no podemos tener un buen resultado o la retinoscopia radical tampoco nos permite tener el estado refractivo, ya tenemos la refracción subjetiva. Este tiene la característica de que dependemos completamente de las respuestas de nuestro paciente. Yo ya no utilizo un retinoscopio, sino únicamente me voy hacia la preferencia del tipo de lente que el paciente desea o del tipo de lente que beneficia al paciente. Es una refracción en la cual nosotros mostramos diferentes lentes al paciente. Es una técnica que incluso van a ver ustedes o pueden consultar hasta 5 técnicas diferentes para poderla obtener. Nosotros en la universidad manejamos una bastante sencilla que nos resulta bastante práctica y la ventaja que tiene esta refracción subjetiva es que es muy exacta. Hemos hecho comparaciones del resultado que obtenemos con la retinoscopia radical a con la MDA y probablemente tenemos una variación de 0.25 o 0.50 dioptrías, no más. O sea, es bastante exacta. Lo que sí tiene es que es bastante más lenta que la retinoscopia radical, porque como bien lo mencioné, necesitamos de la respuesta de nuestro paciente. Necesitamos que él nos comente cómo está respondiendo. ¿Cómo determinas el valor de las lentes con las cuales hacer MDA? A eso voy. Sí, para adentrarnos un poquito a la MDA, Carlos, sí nos llevaríamos mucho más tiempo. Les digo, hay como 5, yo conozco como 5, o he visto en literatura como 5 fórmulas diferentes para obtener una MDA matemática, que sería el primer paso para poderlo calcular. Nosotros lo hacemos basándonos en la agudeza visual y en comparación con la ampliación relativa a la distancia. Hacemos una comparación entre esas dos para poder obtener una MDA matemática. Pero sí, hay varios procedimientos para poderlo sacar. Que ahorita no nos vamos a adentrar por cuestiones de tiempo, pero este es un tema bien importante, es una técnica muy sencilla que con todo gusto la podemos compartir. Entonces, como les mencionaba, esta MDA está basada en calcularla primero matemáticamente. Pueden ustedes utilizar la fórmula correcta, la fórmula de su elección para poderla calcular, para poder saber cuál es el tipo de lente que yo voy a iniciar
como base para poder empezar a comparar la preferencia de positivos y negativos hacia mi paciente. Es una herramienta excelente para poner el estado de refractivo sin necesidad de utilizar un retinoscopio. Y si hay corrección cilíndrica, se puede hacer la MDA, se afina esfera, se afina eje, se afina cilindro. Se realiza la evaluación y la obtención de estas tres condiciones de una RX convencional. Entonces, la MDA permite hacer esta evaluación, así como la retinoscopia estática, la MDA también. Hay un procedimiento conveniente para realizar y afinar esta técnica. Para hacer la MDA se recomienda hacerlo mediante el armazón de prueba. No se puede utilizar el Phoropter si necesitamos utilizar lentes sueltas para poderla hacer y para poder afinarla, que es el grandísimo objetivo. Les digo, por cuestiones de tiempo, esta técnica sí la dejé como más en duda para que nos quedemos pendientes en una nueva charla y podamos conocer un poquito más sobre cómo se debe de realizar y las ventajas que tiene. Como les digo, son bastantes. Es muy exacta. Quien ya haya tenido oportunidad de aplicarla, la MDA, no me dejará mentir. Bien realizada la MDA es una herramienta ideal para personas que tienen opacidades, para personas, pues sí, básicamente eso, algo que no nos está permitiendo observar un reflejo retinoscópico. ¿Sí me explico? Cualquier duda me dice. Entonces, después de esta evaluación de la agudeza visual y la evaluación o la obtención del estado refractivo que ustedes hagan con un paciente que curse con baja visión, viene la adaptación de sistemas de ampliación, que es bastante profundo. Hay diferentes sistemas, diferentes lentes no convencionales que nosotros adaptamos con nuestros pacientes que van a permitir la rehabilitación. Estos están basados en trabajar a diferentes distancias. Yo voy a adaptar ayudas ópticas dependiendo... perdón, es que estoy leyendo una pregunta. Dice, la MDA me parece que hay una tabla de relación de agudeza visual y con qué lentes empezar. Sí, hay varias técnicas. Por ejemplo, hay tablas, nosotros usamos una fórmula, es una fórmula bastante sencilla que permite indicarnos con qué lente iniciar esta técnica, pero es básica. Cualquiera de la que ustedes utilicen, es una base para poder empezar a hacer la comparación entre los positivos y los negativos. No creo que haya una que sea incorrecta y tampoco creo que ninguna de ellas nos vaya a permitir no llegar a la refracción ideal o a la refracción necesaria. Entonces, perdón, decía que estas adaptaciones ópticas, estas adaptaciones o los sistemas de amplificación van a estar basadas ya en la medición de agudeza visual y en la refracción de mi paciente. Yo no puedo hacer una adaptación de una ayuda óptica no convencional, o sea, de un microscopio, de un telescopio, de un telemicroscopio, de una lupa, si no metropicé a mi paciente, si no tuve una buena medición de agudeza visual, porque muchos de los cálculos que usamos se basan en las mediciones de agudeza visual. Y la metropización, pues obviamente el dejar a nuestro paciente viendo lo mejor posible y aunado a eso proyectar ese resto visual con un sistema de amplificación, pues nos va a permitir aprovechar en mayor proporción la visión de mis pacientes. Entonces, los sistemas de ampliación son el tercer paso o la secuencia posterior a metropizar a un paciente y hacer una buena medición de agudeza visual. Estos sistemas de ampliación, como les mencioné, están basados en las distancias de trabajo del paciente. Yo voy a decidir adaptarlos dependiendo de los objetivos que yo trabajé con el paciente. Si mi paciente quiere leer, yo ya sé qué sistema de ampliación lo voy a adaptar para la distancia a la que quiere leer, que será 25 centímetros. Si mi paciente quiere ver a lo lejos, si mi paciente quiere hacer una actividad que ya se encuentre en una distancia intermedia, que recuerden que es entre los 25 y 60 centímetros. Estos están basados en las actividades y en los objetivos que yo voy a trabajar con mi paciente. Se determinan y calculan dependiendo de la actividad específica que el paciente quiera realizar. Esto va a permitir encontrar una ayuda óptica adecuada que permita realizar esa actividad cuando sea posible, ya que el tratamiento óptico de la baja visión o estos sistemas de amplificación adaptados son personalizados. No a todas las personas se les adaptan los mismos sistemas de ampliación. No todas las personas que cursan con baja visión deben de usar lupa. Todo va a depender de las necesidades y de las actividades que quiera realizar. No por adaptar una lupa vamos a estar garantizando una
una buena rehabilitación a un paciente con baja visión. Les comento esto de la lupa porque sería como la ayuda óptica más emblemática de la baja visión. Sin embargo, no es la más útil, no es la más adaptable ahorita, pero es como el símbolo junto con el bastón, yo creo que de la baja visión. Entonces, estos sistemas de ampliación son mucho más profundos, que también les digo estos 2 puntos, a lo mejor será conveniente ampliarlos un poquito más en una próxima sesión para que podamos conocer más de cómo se deben de adaptar, porque esto es ya lo que conlleva el trabajo más especializado de la baja visión. Sin embargo, los otros puntos que vimos, la retinoscopia radical y la medición de la agudeza visual, eso lo podemos hacer todos los días, ya sea si nos ponemos o nos topamos frente a un paciente con baja visión, sin que yo le vaya a dar el tratamiento óptico en específico, incluso si lo voy a canalizar, pues yo ya sé que tengo que hacer una buena medición de agudeza visual y obtener también una buena refracción. No tenemos justificación, les digo, para no medir agudeza visual y no obtener un estado refractivo de un paciente, de ningún paciente, y menos con uno que tiene baja visión. Les digo, ya cuentadedos, esta percepción de luz, esta proyección de luz no son mediciones matemáticas, necesitamos una medición o una expresión matemática para garantizar o que cerciore una buena medición de agudeza visual. Entonces, después de estas dos, después de la medición de agudeza visual y de la obtención del estado refractivo, vendría la adaptación de sistemas de ampliación, que ya sería un tema un poquito más profundo a llevar. Por cuestiones de tiempo, no nos daría tiempo. Pero les digo, con todo gusto lo podemos ir trabajando a lo mejor en diferentes sesiones para que puedan conocer un poco más de cómo se deben de realizar estas adaptaciones. Si están interesados, pues me lo hacen conocer. Entonces, para no alargar más esto, voy a concluir un poco de lo que he tratado de compartirles sobre el trabajo o la evaluación de los pacientes con baja visión. La baja visión actualmente es una realidad, incluso todos los días, o los pronósticos es que a lo mejor no la topemos más de lo que nos lo estamos topando ahorita. Muchos de nuestros pacientes que tienen baja visión o la baja visión tiene la característica de que estos pacientes se pueden encontrar aislados o en su casa porque nunca se les ofrecieron más alternativas. La invitación aquí está abierta para que nosotros como profesionales del cuidado de la salud estemos atentos en ofrecer alternativas y en ofrecer opciones a los pacientes que pueden llegar a presentar algún tipo de dificultad visual, ya sea que tengan una afectación en el campo visual o no, o solamente su agudeza visual esté bastante disminuida. Entonces, debemos de ser nosotros optometristas profesionales que tengan las herramientas o que estén capacitados con las herramientas básicas para poder ofrecer alternativas y rehabilitar a las personas que cursan CRIA. No es la más popular, pero sin embargo es una de las más nobles, si no es que es la más noble. Se enriquece mucho trabajando con las personas que cuentan con un tipo de discapacidad visual. La relación es bastante noble y el servicio o la aportación que damos como profesionales también es bastante satisfactorio. Entonces, me gustaría que ustedes se quedaran primero con la intención de que la baja visión no es el gran secreto, no son las dificultades por las adaptaciones de las ayudas ópticas, no son cálculos difíciles, sino es un trabajo un poco más concentrado de lo que nosotros ya sabemos hacer. Nosotros ya sabemos medir agudeza visual, nosotros ya podemos hacer refracción correctamente. A lo mejor lo más específico es la adaptación de las ayudas ópticas, que también es bastante sencillo, pero este trabajo va a llevar a que nosotros podamos aprovechar este resto visual o esta poca visión que está teniendo el paciente. Créanme que el ofrecer una poca de luz o un poco más de apoyo a que las personas aprendan y se acepten con esta nueva modalidad visual, pues bueno, también nos ayuda a poderlo integrar a sus actividades como familia, como sociedad, y que puedan estar trabajando en conjunto con nosotros. Espero que lo que les acabo de compartir les sirva. Les digo, la baja visión es mucho más profundo de lo que acabo yo de tomar, pero espero que con estos puntos básicos o estas recomendaciones básicas, nosotros ya no tengamos esas limitaciones o seamos como una barrera para decir no porque tienes baja visión y yo la verdad no me meto a eso. No, sencillo, ya lo sabemos hacer, solamente les digo hay que afinarlo cuando estemos ante este tipo de pacientes. Para cualquier duda, cualquier comentario, si quieren que nos pongamos de acuerdo también con cualquier otro tema, les pueda compartir alguna otra experiencia,
pueden escribirme a este correo, gabriela.maldonado@edu.ua.mx. Estamos en contacto. No sé si quieran compartirme alguna de las dudas que tengan en este momento. Sería, creo, ahorita un momento. Sí, podemos hacer el cálculo de las ayudas ópticas para que vean, ya basados en que ustedes ya saben medir la agudeza visual correctamente y ya pueden hacer una refracción correctamente, ya el cálculo de las ayudas ópticas ya es mucho, muy sencillo. Son 2, 3 fórmulas, diría un maestro, únicamente hay que saber utilizar la tabla del 4 y con eso ya tenemos un 60% en las adaptaciones ópticas no convencionales. Sí, ya concluí. Pero... Gaby, tengo unas preguntas que lo hacen a través de Facebook. A ver, ¿me puedes decir? Dice, bueno, doctor, excelente su exposición. Una pregunta. Un paciente Gracias. con glaucoma y catarata, su edad es de 70 años. Ajá. ¿Una posibilidad de ayuda óptica o ya no es tratable? Mira, va a depender de la agudeza visual, porque obviamente la severidad de la patología en cada uno puede ser diferente. Hay un glaucoma, a lo mejor mi paciente tiene glaucoma, pero su campo visual está aún en 50%, en 50 grados, perdón, entonces todavía tiene el campo visual central. Si me imagino que por la pregunta, mi paciente tiene catarata y tiene glaucoma y está muy, muy mal, si agudezas visuales donde yo ya tengo peor de 20/700, peor, o sea, agudezas visuales de 20, y que ya hice mediciones especiales con el BRVT, el pronóstico es muy reservado y no hay una ayuda óptica que lo pueda compensar. No sé si me explique. Por ejemplo, si mi paciente tuviera percepción de luz, aún yo poniendo el mejor microscopio, el mejor telescopio, mi paciente no va a poder obtener una agudeza visual. Si hay una limitación en cuanto a las ayudas ópticas o a la adaptación de las ayudas ópticas. No sé si respondo la pregunta. Pero tengo otra aquí que dice, ¿cuáles son los test que recomendarían tener en un consultorio para baja visión? El ETDRS. La elección es el ETDRS. Esa es la mejor alternativa por la exactitud de la cartilla, porque la iluminación es auténtica, porque maneja diferentes nomenclaturas de test, porque tiene la ventaja de disminuir, de poder hacer la medición a 4 metros, a 1 metro, y nos da equivalencias de agudeza visual exactas. Ese sería lo ideal. O el Feinblum, como mínimo el Feinblum. El Feinblum es también bastante bueno, que es el cuadernillo que les mostré, que tiene puros números. El Feinblum te puede también dotar de mucha información. Feinblum y uno para visión cercana, ya sea cualquiera de esos dos, o con eso puedes trabajar bien la baja visión. Hay otra que dice, ¿qué ayudas ópticas son las más frecuentes que adaptas para lejos y cuáles para cerca? Para cerca el microscopio. La lupa, les digo, no. La lupa no es muy funcional. Sería como que de las últimas alternativas que yo aplicaría cuando mi paciente quiere hacer una actividad para visión cercana. Y para lejos, el telescopio. Son de las más frecuentes. Los telemicroscopios únicamente los he adaptado para profesionales o para personas que quieren una actividad bien específica que con el microscopio y el telescopio no les puedo brindar. Pero los más usados, el microscopio y el telescopio. ¿Y qué opina de del uso de filtros? Son una alternativa, una buena opción. Sin embargo, encontrar un buen distribuidor, eso sí, ya voy a quemar aquí en México, encontrar un buen distribuidor que garantice a lo mejor la tonalidad ideal del filtro. Yo en lo personal he tenido dificultad en cuanto a eso, encontrar un buen filtro que me ofrezca el espectro de luz que yo le quiero garantizar a mi paciente. Es poco. Aparte, como en la universidad, la gran parte de los pacientes que nosotros atendemos no tienen la solvencia económica para pagar un filtro especial, que muchas veces los tenemos que importar. Los he usado poco, pero son una excelente alternativa como tratamiento, siempre, son muy buenos. Ya en la parte particular, de mi experiencia particular, no solamente consulta en la universidad, sí da muy buen resultado. Nada más que, pues bueno, la adaptación de filtros también es otro tema, ya es más subjetiva, pero es una buena opción, una buena alternativa. Bueno, no hay ninguna otra pregunta, sino más saludos desde Guanajuato, Saludos a todos, muchas gracias. Argentina, Colombia. Excelente la charla, muy buena charla, muchas gracias, excelentes recomendaciones. No es más que agradecerte, Gaby, por la aceptación a la charla.
Este es un tema muy apasionante también. Sí. Muchos temas todavía por hablar. Y precisamente, miren, para esto se creó este canal de guía de salud visual, para capacitación y para también Saludos, Carlos. promocionar a todos los profesionales de la salud visual. Me queda más por agradecerte nuevamente. Saludos a México, saludos a la universidad y nos vemos en una otra oportunidad. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes. Les mando muchos saludos y pues bueno, que pasen una muy linda noche. Espero próximamente podernos ver para seguir compartiendo un poco más sobre esto. Con todo, Gaby, están pidiendo que la charla, si la grabé, la charla está grabada. Si tú me lo permites, yo le voy a compartir esto en las redes sociales, aunque también lo están viendo ahorita en Facebook. Tenemos un canal en YouTube que se llama Guía de Salud Visual, que les invito. Ahí están todas las charlas que hemos dado esta semana. Suscríbanse también ahí y cualquier cosa, déjenos sus comentarios para poder brindarles la capacitación que ustedes necesiten. Una buena noche para todos. Buenas noches, hasta luego. Bye. Bye.